Bueno, listo. Empe- Bueno, una manera de darse cuenta, ustedes, si es un ejercicio de ácido o base, perdón, un ejercicio de ácido débil o un ejercicio de ácido fuerte, es la diferencia es, si yo tengo un ácido fuerte o un ácido débil, la diferencia está en que este no existe la constante ácida y en este sí existe la constante ácida. O sea, cuando ustedes hagan el ejercicio, si ustedes ven que el ejercicio le da una constante de equilibrio o les da un pKa, significa que es un ácido débil. Si ustedes ven que el ejercicio no les da nada, o sea, fíjense, en este ejercicio ustedes ven alguna constante de equilibrio, no sé, le dice Ka vale igual a 1 por 10 a la algo. No, no dice nada. ¿Se entiende? Entonces, acá yo ya me doy cuenta que es, obviamente, en este caso sería una base fuerte. ¿Está claro? Sí, Se entiende cómo darse cuenta? Me doy cuenta si me Claro, dan, si no tiene el late, exacto, si si no no tiene el tiene, dato es el 100%. exacto, el 100%. Todo se disocia, todo es producto. ¿Está? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es disociar. ¿Sí? Yo tengo, obviamente, fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije hoy que todo lo que tenga OH es una base? ¿Sí? Esto es una base. Entonces la base la voy a agregar con el agua, que es el ácido. ¿No? Si es uno es la base, el otro es el ácido. Sé que es 100%, ¿no? Va a ser 100%, por decir una manera, ¿sí? Producto. Recordemos que es una base, obviamente que una base es aquella que aceptaba un protón, ¿sí? O sea, ¿qué voy a generar como producto? Los productos van a ser OH, la concentración de OH va a ser alta, o sea, ya sé que conceptualmente va a pasar eso, no sé cuánto vale, pero sí que va a ser alta. Y obviamente que me va a quedar calcio en solución, ¿sí? Y también me va a quedar, esto igualmente no es necesario ponerlo, ¿sí? Esto no lo tienen que poner. Pero ¿por qué lo pongo? O sea, mi reacción neta, este sería el ácido, esto sería, fíjense, si este es el ácido, si este que le queda acá es el ácido, el que sigue es el ácido conjugado. Y esta es la base conjugada. ¿Está bien? Bueno, la reacción neta sería esta. Esta sería la reacción neta que yo tendría que usar, ¿sí? Para trabajar. ¿Sí? Nada más. Ahora, pero como dice, en la pregunta C nos dice escribir las especies iónicas comunes en ambas soluciones. Bueno, las especies iónicas, cuando dice no solamente va a tener oxidrilo, también va a tener hidronio. ¿Tá? Ustedes también van a tener hidronio en la solución. ¿Tá? Eso siempre. Obviamente que yo en la reacción neta no lo pondría. Ok, me dice calcular el pH de la solución. Bueno, pH, ¿cómo se calculaba? El pH se calculaba como menos logaritmo de la concentración de ¿qué? ¿De hidronio o de oxidrilo? ¿Qué pongo acá? Y esto es una base de oxidrilo, supongo. Ah, No. pH, no el pOH. Exacto, Sí, acá sí, tenés que dice poner de hidronio. de hidronio, obvio. Ahora, acá es donde se confunde mucho. Viste que a vos te pasó, no, pero oxidrilo, no, pero si me dijo, bueno, acá es donde empieza a confundirse un poco. Sí. El tema es el siguiente. Ustedes ya saben que una reacción química va a tener pH y pOH. Siempre va a tener. Es lo que yo le dije acá. No, perdón, me fui re lejos. Es lo que yo le dije acá arriba. Esperen que voy a achicar un poco. Acá, ¿se acuerdan acá? Esta parte que yo les dije, les mostré esta reacción. Este es un ácido, fíjense, esta reacción que está acá, es un ácido porque tengo más concentración de hidronio. Pero voy a tener pH y voy a tener pOH. pH voy a tener porque tengo concentración de hidronio. Y pOH voy a tener porque tengo concentración de oxidrilo. Menos concentración de oxidrilo, pero tengo. Y si yo tengo una base que me genera más concentración de oxidrilo,
voy a tener un pOH. Pero también voy a tener un pH porque tengo concentración de hidronio poca. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Por eso el ejercicio le hace esta pregunta. Calcular el pH. No está mal que le haga esa pregunta. Porque es lógico que le pregunte eso, porque es una solución también. Ahora vos me estás diciendo que es una solución básica. Sí, perfecto. Es una solución básica y tengo mucha concentración de OH. ¿Está bien? Pero me pide calcular el pH. Entonces, lo puedo calcular así o lo puedo calcular de la otra manera. pH más pOH es igual a 14. ¿Se entiende? También lo puedo calcular de esta manera, que creo que es la más fácil. Calculo primero cuánto vale el pOH, después hago la resta y encuentro cuánto vale el pH. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, 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 Pero sí. para encontrar Sí. el pOH, necesito saber que es menos logaritmo de la concentración de oxidrilo. ¿Se entiende la idea? O sea, yo sí o sí voy a necesitar la concentración de alguien. Obviamente que yo elijo usar esto porque mi reacción química, la que me dio acá, me está generando el oxidrilo que yo necesito colocar acá adentro. Entonces, ¿pero cómo encuentro yo la concentración? Y bueno, dijimos que si es un ácido fuerte o una base fuerte, ¿cuál sería el planteo cómo sería el planteo del sistema de ecuaciones? Bueno, inicialmente tengo CI, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Al final, pongo al final porque acá no hay equilibrio, esto me queda 0, de esto tengo CI y de esto tengo CI. Entonces, ¿cuánto vale la concentración? ¿Cuánto vale la concentración del oxidrilo? Bueno, la concentración del oxidrilo va a valer CI. ¿Y quién es CI? ¿Quién es CI? Y bueno, CI es la Profe, concentración de la sal al inicio. Entonces yo son, tendría que encontrar la concentración de la sal al inicio. Si encuentro la concentración de la sal al inicio, encontré cuánto vale la concentración de oxidrilo. ¿Se entiende o no? profe, son dos oxidrilos. Ah, son dos oxidrilos, perdón. Es verdad. Y acá sería 2 veces I. ¿Sí? ¿Se entiende la idea o no? ¿Cómo Sí, se trabaja con esto? Entonces, ¿cuánto vale la concentración de la sal? Yo tengo que encontrar la concentración de la sal. Cuando encuentre la concentración de la sal, ya sé que va a valer 2 veces I. O sea, 2 veces la concentración inicial de la sal. Entonces, él me dio que en un litro ya sé que sería 1 decímetro cúbico. Tengo esta masa. O sea, acá tengo que decir lo siguiente. Necesito encontrar la concentración molar. Yo tengo, bueno, esperen que saco la masa molar. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Sería creo que 16, 74. 74, 40, ¿sí, no? Más 16, más 2. 74. O sea, la masa molar del hidróxido es 74 gramos por mol. Perfecto. O sea que en un mol tengo 74 gramos, ¿sí? Vamos a hacer así al revés. 74 gramos está para un mol y yo tengo 975 miligramos, que eso sería un gramo, ¿no? Un gramo son 1000 miligramos, así que serían 975 dividido 1000. Tengo 0,975 gramos X. ¿Me siguen hasta ahí o no? Estoy Sí, pasando a moles, ¿no? A moles. Tengo 0,01
31,7 moles. Pero yo sé que esta masa está en ¿cuánto? Esta masa está en 1 litro. O sea que estos moles están en 1 litro. O sea que esto es la concentración molar. La concentración molar, o sea, el CI, sería 0,0317 molar, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la concentración inicial? Bueno, sería esto. Que es esto que va acá, ¿no? Le voy a poner así, miren. Esto va acá. Pero yo no estoy buscando la concentración de la sal, estoy buscando la concentración del oxidrilo, ¿sí? Del OH. Yo sé que es 2 veces I. Así que sería 2 veces 0,0100 molar. Una vez que ya encuentre cuánto vale esto vale 0,02635 molar. Como ya encontré ahora que esta es la concentración, voy a calcular cuánto vale ahora el pH. El pOH, perdón. Entonces digo, a una vez hecho, digo que el pOH va a ser igual a menos logaritmo de 0,02635. ¿Sí? Y eso me da que el pOH es igual a 1,579. ¿Sí? O así. Entonces, ¿cuánto vale el pH? Bueno, el pH valdría 14 menos 1,57. ¿Sí? 12,40 y pico. 12,42. ¿Sí? ¿Se entendió la idea o no? Sí, claro, ahí llegas al pH Ahí llegué al básico. pH, ¿no? Encontré el pH haciendo la resta del pOH. Lo que importa acá es la reacción química. Él te da la reacción y según lo que la reacción genere, si la reacción genera oxidrilo, la reacción es básica. Y ahí me puede pedir el pH. Pero ojo, no voy a poder calcular de forma directa. Porque si la reacción es básica y me está pidiendo el pH, no lo voy a hacer directo. Tengo que encontrar primero la concentración del oxidrilo, calcular el pOH y después restarlo. Yo podría haber encontrado de otra manera, que era, no los quiero marear, pero se puede hacer de otra manera. Fíjense que yo acá encontré la concentración del, esto sería la concentración del oxidrilo, ¿sí o no? De OH, ¿no? Y nosotros dijimos que el pH es menos logaritmo de la concentración de hidronio. Yo podría haber encontrado la concentración de hidronio, hay una manera. La manera de encontrar la concentración de hidronio, o sea, la otra manera, la forma 2, es la siguiente. Ustedes recuerdan que OH por hidronio es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo ya encontré cuánto vale la concentración de OH, la concentración de OH ya sé cuánto vale, entonces puedo encontrar la concentración de hidronio. La concentración de hidronio va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido OH. ¿Qué OH vale esto? Que está acá. 0,02635. Ahí voy a encontrar la concentración de hidronio. Así que sería 1 exponente a la menos 14 dividido 0,02635. Eso me da 3,79
3,79 por 10 a la menos 13. Fíjense los números, presten atención a los números. Fíjense cuánto me dio la concentración de hidronio. ¿Con un exponente grande o con un exponente chiquitito? ¿Cómo es ese exponente? ¿Grande o chiquito? Grande, casi 14, ¿no? No, es por 10 a la menos Menos 13. 3. O sea que Ah, claro, la inversa. 0,000. O sea, exacto, fíjate. Es muy poco. Es muy poquita concentración de hidronio. Y es lo que dijimos. Fíjense la concentración de hidronio que nosotros habíamos supuesto. ¿Cómo iba a ser? Poca. ¿Sí o no? Porque la solución era más básica que ácida. ¿Sí o no? Y ahora, fíjense, miren algo. ¿Se acuerdan que yo les dije hoy que si ustedes miraban el exponente de arriba, ¿sí? Yo podía decir que el pH era más o menos, es aproximadamente 13, ¿sí o no? No es 13 porque acá tiene que ser 1, ¿no? 1 por 10 a la menos 13 para que me dé 13. Como acá no me dio, acá abajo no es 1, entonces se va a aproximar más o menos a 13. Y fíjense cuánto me dio el pH a mí. Cuando yo calculé de la otra manera. ¿Cuánto me dio? 12,42. Muy próximo a 13. ¿Se entiende? O más o menos. Igual lo calculamos porque tenemos que calcular. pH es igual ahora a menos logaritmo de la concentración de 3,79 por 10 a la menos 13. Eso es igual. Logaritmo de 10 de 11. 12,40, me da lo mismo, miren, 12,42 medio. 12,42. ¿Sí? Fíjense, llegamos a lo mismo de dos maneras diferentes, ¿sí? Acá usé la fórmula de la autoionización del agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la concentración de oxidrilo por la concentración de hidronio es igual a 1 por 10 a la menos 14? Conociendo la concentración de oxidrilo, que igual tuve que plantear con la fórmula, después lo pasé dividiendo y encontré la concentración de hidronio y después calculé el pH. Esta sería otra forma, que es un poquito más larga, parece ser, ¿sí? Pero algunas veces es más fácil esta que depende del planteo que están haciendo, ¿no? Pero ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran. ¿Se entiende eso o no? No, dale. Sí. Claro, es al revés. Sí, lo hice de otra manera. Pero fíjense que las cosas se relacionan. Eso, o sea, es como que quiero que ustedes entiendan que se van relacionando y que entiendan bien el tema de los exponentes. Si ustedes ven que dice a la menos 14, entonces recuerden que un exponente menos 14 significa muy pequeño. Para que sea un exponente, para que sea un número, una concentración significativa, o sea, una concentración alta, tiene que ser un exponente más cercano a cero. O sea, con menos ceros es una concentración más alta. Fíjense cuánto da la concentración del hidronio. Perdón, la concentración del oxidrilo que calculamos. ¿Cuántos ceros tiene? 2 ceros tiene nomás. Que sería entonces 2,63 por 10 a la menos 2. Molar. A la menos 2. O sea que esto es más alto que 3,79, como es acá, 3,79 por 10 a la menos 13. Esto es muy pequeño y esto es mucho más grande, ¿sí o no? Ah, claro, como te dio a la menos 3 en el otro, significa que tiene pocos oxonios. Exacto, Tiene fíjate. más oxidrilos. Exacto, la reacción significativa es básica. Pero bueno, entonces si vos estás diciendo que la reacción es básica, entonces tenés mucho oxidrilo y poco hidronio. Entonces numéricamente, después cuando vos vas haciendo el cálculo, te vas a dar cuenta que eso tiene que suceder. Si no, estás haciendo algo mal. ¿Me entendés? O sea, pero igualmente esto de los números, a medida que ustedes se van poniendo más, van aprendiendo a calcular, se van familiarizando más. ¿Sí? Yo lo hice, o sea, yo hice la segunda opción como para que ustedes vean que se cumplía que la concentración de hidronio era muy baja, ¿sí? Era por 10 a la menos 13. Tengo 13 ceros delante. En cambio acá tengo 2 ceros delante. Esta concentración, aunque digan, bueno, pero es 0,0, sí, es muy baja igual. Pero si vos comparás esa con la otra,
más alta va a ser obviamente que la de oxidrilo. ¿Sí? Y siempre va a pasar eso. Si la solución es ácida, voy a tener mucha concentración de hidronio y poca concentración de oxidrilo. Y cuando ustedes hagan los cálculos, van a ver que van a tener mucha concentración de hidronio y poco oxidrilo. ¿Sí? Sí, Sí. profe. ¿Quedó claro ahí? Esto para que ustedes lo vean numéricamente, más que nada, porque en la teoría es mucha teoría y a veces por ahí uno no entiende qué es lo que está haciendo. Bueno, después dice, indique si el pH de esta solución es mayor, menor o igual de una solución de hidróxido de potasio. Bueno, fíjense que esta reacción de hidróxido de potasio, si nosotros analizamos esta hidróxido de potasio, cuando haga la disociación, voy a tener solamente un solo CI, ¿sí o no? Un solo CI. Y un solo CI equivale a 0,01317 molar. Entonces, fíjense, esta concentración ¿es baja o es alta comparada a la segunda, a la primera, digo? Esta concentración es 0,01317. Y la anterior era, ¿esta cómo es? Esta concentración es mayor, ¿sí o no? La Sí. primera. La segunda es menor porque tengo solamente un solo CI porque la disociación es 1 a 1. Entonces ustedes tendrían que calcular lo que pregunta que es, indique el pH. Bueno, si yo calculo acá, veo cuánto me da el pH de esto. Primero calculo el pOH. Yo lo hago acá con la calculadora y después ustedes lo... El pOH me va a dar, sería menos logaritmo de 0,013 17, ¿no? Me da 1,88. Sí, el pH. 1,88. Y me pregunta el pH, así que me daría el pH. El pH me dio, yo hice la resta, ¿no? 1,88 le resté 14. Cualquier cosa es. Me da 12,12. Fíjense cómo Claro, era. no es tan básico como el anterior, porque tiene Exacto. menos 8. Tengo menos concentración. Es menos básico. Entonces tendría que ser, si es menos básico, tendría que ser un poquito más ácido. Fíjense, voy a escribirla acá. Fíjense acá, el pH me da 12,12 y acá el pH me da 12,42. ¿Sí? Con las concentraciones más o menos me podría dar cuenta. Porque si la concentración, ¿qué era esta molécula? De calcio. La concentración CI es mayor que la concentración de esto. Obviamente que estamos hablando siempre de, no estamos haciendo hincapié al oxidrilo, ¿no? Estamos hablando de la concentración del oxidrilo, ¿no? No de la molécula en sí. Entonces, fíjense, si esta concentración es alta comparada a la anterior, significa que esto que está acá es más básico. O sea, esto es más básico. ¿Sí? Esto es más básico. Y esta que está acá es menos básica. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le preguntaban, entonces si esta es más básica, entonces obviamente que el pH tendría que ser más grande, ¿no? Como dice acá. ¿Sí? Pero igual, a lo que voy es, si ustedes por ahí no son muy cualitativos, en sentido de no darse cuenta, porque no lo pueden, o sea, porque acá si lo calculan se dan cuenta, ¿sí o no? Lo calculo, me doy cuenta que no. Mirá, este pH es 12,12 y este pH es 12,42. Perfecto. Pero la idea es que ustedes vayan tratando de asimilarlo de una forma más cualitativa.
¿sí? No tanto numéricamente. Numéricamente sí te va a dar siempre que es así, pero que ustedes vayan manejando los conceptos. Bueno, si es muy ácida, entonces voy a tener mucha concentración de hidronio y poca concentración de oxidrilo, entonces voy a ir jugando con eso. Siempre recuerden, miren esto. Un ejemplo para que ustedes lo manejen. ¿Se acuerdan que esta concentración era muy alta, ¿no? La concentración de oxidrilo. Yo digo, la concentración de oxidrilo, dijimos que era muy alta. Entonces, ¿qué va a pasar con el pH? Con el pOH. Bueno, si la concentración de oxidrilo es muy alta, el pOH va a ser pequeño, o sea, va a ser más chico. ¿Y el pH cómo va a ser? Bueno, si el pOH es pequeño, el pH es más grande. Y si el pH es muy grande, ¿qué pasa con la concentración de oxidrilo? Perdón, de hidronio. Va a ser menor. Fíjense, es como un círculo. Yo conozco uno y puedo deducir el resto. ¿Se entiende? Esto es lo que ustedes Sí, tienen que manejar. ¿Sí? Como para que ustedes se den cuenta de los valores. Y fíjense que esto mayormente coincide con lo que calculamos. Fíjense, vamos a ver los valores que nos dio antes que se termine acá el cosa. Fíjense, la concentración de oxidrilo, que es esta que está acá, la concentración de oxidrilo nos dio 0,02635 y el pOH nos dio 1,57 y el pH nos dio 12,42. Y la concentración de hidronio, que la calculé más arriba, nos dio 3,79 por 10 a la menos 13. Y fíjense, coincide. La concentración de hidronio, de oxidrilo es grande y la concentración de hidronio es baja. ¿Sí o no? El pOH es pequeño, 1,57, comparado al pH, que es más grande. ¿Se ve? sí, profe, se ve. ¿Sí? O sea, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Fíjense que yo esto que está acá lo hice de una forma cualitativa. Y después, bueno, cuando voy a los resultados me tiene que coincidir todo eso me tiene que coincidir, si no, algo estoy haciendo mal. Ah, sí, sí. ¿Está claro? Bueno, vos tenías que rendir ya o no? Sí, ahora un ratito rindo. Después Ah, una está bien. leída y hago el examen. Ah, tenés que hacer el examen. Bueno, de esto Sí. nada más, ¿sí? De ácido débil nada más. De ácido fuerte nada más. ¿Dónde estamos? Bueno, ahora. No, espera. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ese sería el ácido débil, ¿no? Lo mismo pasaría con el. A ver si arranca. Con la base. Bueno, acá hice todo un planteo yo. No, acá hice un ejercicio, ¿sí? Esperen que la estoy viendo acá. Acá había hecho un ejercicio, ¿sí? Calculen el pH, bueno, acá no, un ejercicio después yo sí les paso la filmina. Es muy parecido a lo que nos dio. Dice, calcule el pH y el pH es la siguiente solución del ácido o de la base fuerte, ¿sí? Nos da un ácido primero y una base. Fíjense que no nos dan constante de equilibrio. Como no nos dan constante de equilibrio, hago el planteo de un ácido fuerte y el planteo de una base fuerte. Fíjense que dice la concentración inicial del ácido se transforma todo en concentración de la base conjugada y de la concentración de hidronio, ¿no? Y en el caso de la base, toda la concentración de la base, de la sal, se transforma en concentración del oxidrilo. Y bueno, y ahí calculé todos los valores, ¿sí? pH, pH, lo mismo que hice hace un ratito con ustedes, pero más explicado. Acá es más directo.
Es más, acá ya me da la concentración inicial. Molar, no tuve que ni pasarla. Bueno, y en un ácido débil, ¿sí? La cosa ya no es tan así. Fíjense que el planteo es, tengo un ácido débil, ya tengo un equilibrio químico, ¿sí? Fíjense que tengo un equilibrio químico, la concentración inicial, tengo una concentración inicial, pero tengo una concentración inicial menos X. ¿Por qué menos X? Porque en el equilibrio, acá yo puse final, pero acá va en el equilibrio. En el equilibrio tengo ácido. O sea, fíjense, ustedes se fijan acá el dibujito, ¿se acuerdan que el ácido le iba a dar un protón a cada molécula? ¿Sí o no? ¿Sí? Uy, ¿qué pasó? Fíjense, cada ácido le iba a dar un protón a cada molécula. Si todos los ácidos se disociaban, y les daban un protón a cada molécula, todo era ácido, todo era producto. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense, un ácido, dos ácidos, tres ácidos, cuatro ácidos, cinco ácidos, seis ácidos, siete ácidos, ocho ácidos, 9 ácidos. Tengo 9 ácidos, pero de los 9 ácidos, solamente 1, 2, 3, 4, 5 se disociaron. O sea, 5 ácidos solamente le dieron un protón a 5 moléculas de agua. Entonces, cuando yo me fijo la reacción acá en el equilibrio, tengo un hidronio, un hidronio, un hidronio, un hidronio, un hidronio. O sea, tengo 3 hidronios. 3 hidronios, tengo agua, agua, agua y agua. Tengo moléculas de agua. Tengo ácido, 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 ácido. También tengo ácido en la solución. Y también tengo base conjugada. O sea, fíjense que un ácido débil o una base débil, lo que significa es que no se disocia el 100% del ácido. Queda un poco de ácido en la solución. Fíjense, esto sería el ácido en solución. ¿Sí? Por eso tengo un equilibrio químico. El ácido al inicio se disocia, pero no se disocia todo. Se disocia una parte. Sería la concentración inicial menos algo que se disoció. Si ustedes se fijan acá en el dibujito, ¿sí? Voy a ver. Acá, fíjense, el ácido se disocia parcialmente. Al final me queda un poco de ácido, me queda hidronio y base conjugada. O sea, fíjense que me queda ácido en solución. Por eso hay un equilibrio químico. Cuando la reacción genera el hidronio y la base conjugada y el hidronio vuelven para generar el ácido. ¿Sí? Y acá es muy parecido, el planteo es muy parecido a lo de equilibrio químico. Entonces, acá es donde aparece la constante de equilibrio. Fíjense, se va a llamar constante de equilibrio, productos sobre reactivos. Los productos serían A y el oxidrilo, perdón, y el hidronio, esos serían los productos. Los reactivos sería el ácido y el agua, pero la concentración del agua es despreciable o vale 1, por decir una manera, es muy baja. Entonces solamente nos va a quedar la constante ácida, que va a ser igual la concentración de hidronio por la concentración de la base conjugada dividido la concentración del ácido. ¿Sí? Bueno, se corta y conéctense de vuelta porque si no, no va a quedar colgado. Ok.